La crisis política en Haití toca fondo. Los haitianos huyen a la violencia y al hambre. ¿Y qué hace el Grupo de Valle para impulsar el turismo en República Dominicana? Eso y mucho más, ahora, aquí, en Primer Plano. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos como siempre en Primer Plano, compartiendo con ustedes los hechos que son noticia aquí y fuera del país, con muchas informaciones, especialmente la dramática situación de Haití, la situación también de impunidad que ha imperado durante 16 años con el asesinato de un oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas. La crisis haitiana ha tocado fondo, cada vez es peor, cada vez impera más la violencia en el vecino país. El presidente o la principal autoridad, que es el primer ministro, se encuentra literalmente en el exilio porque no ha podido ingresar a Haití en medio de toda una ola de violencia que sacude Haití y en medio también de que grupos de las bandas que controlan la nación entienden que Ariel Henry no puede retornar a Haití. Haití, lamentablemente, que se ha convertido en un estado donde operan poderosos grupos de narcotraficantes y también de contrabando de armas. Veamos. Ariel Henry sigue varado en Puerto Rico, sin consenso sobre su futuro inmediato. El gobierno de Puerto Rico desconoce el tiempo de la permanencia de Ariel Henry en su territorio, quien no ha podido retornar a su país por la escalada de violencia y un viaje que hizo por Guyana y Kenia. Pero no descarta su regreso a Haití. Ariel Henry no se encuentra en Puerto Rico como parte de una visita oficial, sino obligado por una situación de emergencia. República Dominicana no permitió el permiso para que el avión en que viajaba Ariel Henry aterrizara en su territorio, aunque tuvo 2 solicitudes. Las autoridades puertorriqueñas esperan que el primer ministro haitiano continúe con el vuelo con destino a su país. Suelo puertorriqueño, Ariel Henry cuenta con la protección de miembros de seguridad y diplomática y del Buró Federal de Investigaciones. Estados Unidos y la Comunidad del Caribe propiciaron un diálogo para restaurar la paz en Haití, agravada desde un ataque de bandas armadas en una cárcel de Puerto Príncipe, con 15 fallecidos y casi 4.000 presos que lograron escapar. El ingreso de Ariel Henry a República Dominicana no fue permitido por carecer de un plan de vuelo y el avión en que viajaba la tarde de este martes hizo un cambio hacia Puerto Rico. La comunidad de haitianos en Puerto Rico considera una vergüenza que Henry tenga acogida en esa isla. Alega que el primer ministro es parte de los culpables de que hoy Haití esté en la ruina. La situación se complica ante la amenaza de las bandas armadas de que habrá una guerra civil y luego un genocidio si no se produce la renuncia de Ariel Henry. Skyline Alcántara, EN Televisión. Esa es la radiografía en este momento en Haití. Como les decía, un informe revela que el tráfico de drogas y de armas es incontrolable en Haití. En el informe anual sobre la situación de las drogas en el mundo de la Junta Internacional de la Fiscalización de Estupefacientes, órgano autónomo de las Naciones Unidas, se precisa que Haití se ha convertido en un país de tránsito para el comercio ilícito de las drogas, sobre todo de cocaína y cannabis, principalmente para la República Dominicana, Estados Unidos y Europa Occidental. Los expertos de la ONU revelaron que hay un aumento del tráfico de armas, de fuego de gran calibre y de munición con destino a Haití por aire.
expresan preocupación por la creciente vinculación del narcotráfico y del comercio ilegal de las armas en América Central y el Caribe. Se advierte en el informe de la ONU que hay un nivel elevado de violencia armada e inseguridad que relacionan con las actividades de los carteles de las drogas y las pandillas callejeras. En el documento se indica que el Caribe registra una de las tasas de asesinatos con armas de fuego más altas del mundo. En el documento se indica que el Caribe registra una de las tasas de asesinatos con armas de fuego más altas del mundo. De su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha vinculado la droga y el tráfico de armas al aumento de la violencia, las violaciones de los derechos humanos en el 2022. La cantidad de desplazados se estima en 108 millones de personas por esas acciones delictivas. Skyline Alcántara, EN Televisión. Bueno, esa es una situación que se suma a la violencia, la criminalidad que impera o que han impuesto las bandas criminales en Haití, que son aliadas, quiérase o no, de los partidos políticos. Desde hace un tiempo, Haití se han convertido en una especie de almacén de drogas, donde dicen que hasta haciéndose la vista gorda, las propias autoridades permitían a los cárteles, especialmente venezolanos, guardar esa droga hasta que pudieran ponerla en el destino final, que es Estados Unidos o Puerto Rico. En medio de toda esta situación, lógicamente, las naciones urgen para que haya una solución al tema haitiano. Haití parece caminar por un callejón sin salida. La situación por la violencia luce sin control. Y cada vez es más evidente la preocupación de la comunidad internacional sobre Haití. Pero la comunidad del Caribe no ha podido lograr un consenso entre sectores haitianos para el retorno de la paz. Bahamas, que aboga por la intervención de una misión de paz, ha retirado su representación diplomática en Haití por la fuga de casi 4.000 reclusos de una cárcel de Puerto Príncipe. Estados Unidos ha aconsejado a sus ciudadanos abandonar el territorio haitiano por la inseguridad. Bahamas ha activado un bloque por mar y tierra para evitar el ingreso de los presos fugados, mientras que Brasil pide a la comunidad internacional intervenir con medidas urgentes para frenar la crisis en Haití. El CARICOM promueve el diálogo entre los haitianos, pero no hay una solución en el camino. Se pide que sectores haitianos hagan concesiones en beneficio de la población haitiana, pero nadie quiere ceder para restaurar el orden democrático. Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pide intervenir para evitar que Haití descienda más allá del caos. Haití tuvo el pasado año más de 4.789 fallecidos, 1.688 heridos y 2.490 secuestrados por causa de la violencia. Franklin Puello, EN Televisión. Bueno, ante esa situación, las autoridades, lógicamente, de República Dominicana continúan en alerta permanente. El presidente de la República se ha reunido con el Consejo de Seguridad, ha sido redoblada todo lo que es la vigilancia en los más de 300 kilómetros de la frontera con Haití. Para analizar, para que entendamos en un contexto general lo que está pasando en Haití, vamos a hacer contacto con el ex director de Migración, José Ricardo Taveras, para que nos explique realmente qué está pasando en Haití y por dónde podría venir la situación. Buenas noches, José Ricardo, y gracias por estar con nosotros. El primer ministro haitiano fue convencido por alguien a salir del país a raíz de la crisis de su precaria legitimidad con el vencimiento del término que le habría sido acordado al momento en que se le ratificara su mandato en la crisis posterior al magnicidio del presidente Moïse. Es en este contexto que
el primer ministro Ariel Henry, encontrándose en paradero desconocido de buenas a primeras, aparece en un vuelo hacia el aeropuerto de las Américas que no recibiría el placer de las autoridades dominicanas y que tuviera que ser desviado hacia Puerto Rico. Es una situación bastante compleja porque esa ausencia se produce en un contexto en que en Haití se negocia febrilmente la articulación del relevo del primer ministro y obviamente en lo que resulta ser un golpe de Estado públicamente convocado. Todo parece indicar que los Estados Unidos están participando de ese proceso, porque son los que tienen la llave del control de la Policía Nacional Haitiana. Así es cuando se le permite viajar con destino a República Dominicana, quien a su vez le impide y tiene que aterrizar en Haití. Para las autoridades dominicanas es indudablemente una decisión compleja, porque permitirle aterrizar implicaba algún nivel de incursión en la crisis, como también no permitirlo también ha sido un favor que se hace al proceso de negociación que hay en Haití. Es bien difícil, hay que reconocer que la decisión era compleja. En ese contexto de cierre de puente aéreo, cierre de puente marítimo, compleja situación de puente marítimo y terrestre con la frontera cerrada de parte de la República Dominicana, es que se produce el desvío de este vuelo. Lo que indica claramente que hay la voluntad por parte de los Estados Unidos de América de relevarle del poder y que su destino y su exilio provisional ya habría sido fijado forzosamente en Puerto Rico. De manera que la situación es muy compleja para la República Dominicana. Realmente de algún modo nos involucramos, pero de no llegarse a un acuerdo en Haití y seguir el puente aéreo cerrado y el puente marítimo con las dificultades, junto con las dificultades del puente terrestre con la frontera cerrada, la situación será compleja y tendremos que pensar en una crisis de abastecimiento en la comunidad haitiana que de alguna manera tendrá que ser compensado por las autoridades dominicanas mediante el permiso de la operación de comercio para que no se produzca un nivel de desestabilización por una crisis de abastecimiento de alimentos que someta a la frontera dominicana a tensiones impredecibles. Muchas gracias. Bueno, gracias a José Ricardo Tavera, ex director de Migración. Él señala ahí dos puntos sumamente importantes. Es que si sigue la situación en Haití, si se mantiene la especie de bloqueo, eso generará una crisis de abastecimiento que empeorará la situación en Haití y provocará una presión obligada del éxodo hacia República Dominicana. Esto me recuerda la vez que cuando la crisis política en Haití se le impuso un bloqueo económico a Haití. Balaguer en esa época se hizo el pendejo y dejaba que por la frontera le cruzara su alimento, su combustible, digo como medio de contrabando. Ahí Balaguer se hacía el loco y permitía a esa gente que vive de eso que cruzara alimentos. ¿Por qué? Porque si se acaban los alimentos, si no hay combustible, si no hay nada, nadie se va a dejar morir de hambre ni se va a tirar hacia el mar. La presión aumentaría hacia República Dominicana. Lo importante, y eso hay que admitirlo, hasta la propia oposición lo ha admitido, que el presidente Luis Abinader está encima de ese tema. Es verdad que estamos en campaña, pero hay que seguir dándole seguimiento a eso.
No quería despedir este segmento sin un hecho de injusticia que existe en República Dominicana. El asesinato del teniente Guillermo Tejeda Krawinkel, un joven oficial de la Dirección Nacional de Control de Drogas que fue asesinado por grupos de narcotraficantes vinculados a los sectores de poder. Y digo de poder porque si no, ya ese tema había estado resuelto. Y hace 16 años que ese joven fue asesinado en San Cristóbal a plena luz del día y todavía es la hora de que nadie ha dicho nada. Y me consta que se han hecho grandes esfuerzos, por lo menos en teoría, para esclarecer ese asesinato. Así como Quirinito se desapareció del mapa, así ha pasado lo de Guillermito, que nadie sabe nada. Por eso quiero compartir un segmento de lo que fue el comentario de Guillermo Tejeda, que es mi compadre, que es el padre de ese oficial asesinado. Por eso quiero compartir lo que fue su reflexión al conmemorarse, al cumplirse, desgraciadamente, 16 años del asesinato de su hija, sin que las autoridades y dos gobiernos hayan pasado por ahí y nadie ha dicho nada. Veamos. Que para mí es más importante que lo que está ocurriendo en Haití, que es el régimen de impunidad en la República Dominicana, impunidad con el crimen. El teniente Guillermo Antonio Tejeda Krawinkel cumplió 16 años de ser asesinado, ¿verdad? Y no ha habido forma de que las autoridades sometan a los autores intelectuales y materiales de ese hecho ocurrido en San Cristóbal. Nosotros le mandamos como padre una carta a la nueva procuradora Miriam Germán, mírenlo ahí, ¿desde cuándo está eso? Desde el 2021. ¿Y usted sabía esa carta? No. La Procuradora General de la República se ha encargado solamente de los mediáticos expedientes políticos de corrupción y ha sepultado, ha enviado al baúl del olvido a una serie de hechos como este, el asesinato del primer teniente del ejército Guillermo Antonio Tejeda Krawinkel, lo ha frisado. Ha habido una componenda de sectores ligados al narcotráfico, autoridades civiles, militares y policiales para mantener este vil asesinato en el olvido, cubierto por esa sombra de impunidad que crece y se expande aquí en la sociedad dominicana. En la República Dominicana podemos decir que las ansias de justicias siguen siendo la principal aspiración de una sociedad. Aquí no podemos aspirar a que se fortalezca el sistema democrático si no hay justicia. Un país sin justicia es un país que no puede hablar de democracia. Y un ministerio público independiente que no ha atendido ninguno de los casos previos a su designación, a la doctora Miriam Germán Brito y el equipo que la acompaña, muchos de los cuales estaban ahí y que no hicieron nada cuando ocurrió ese horrendo crimen. Entonces, hay un paquete de expedientes, de investigaciones que estaban de cierta forma adelantadas y que la doctora Miriam Germán ha tirado al baúl del olvido, al zafacón de la historia que acompañará su gestión, muy mediática, muy política. Y estos casos, para la Procuradora General de la República, para este nuevo Ministerio Público, no tienen importancia. Una comunicación nunca ha respondido, nunca ha respondido. Por eso es la queja de gente que tiene familiares que lo han asesinado y casos pendientes, que de la Procuraduría General de la República en esta gestión de Miriam Germán no le ha puesto ningún tipo de atención. He visto familias de desaparecidos que dicen que hay una burocracia tremenda, ni le responden, ni los reciben, ni le dan información. O sea,
¿De qué maldita justicia me están hablando aquí en la República Dominicana cuando ese es el comportamiento de un ministerio público que debe ser el representante de la sociedad dominicana? Entonces, yo era de lo que creía que este iba a ser mejor que el del inoperante Jean Alain Rodríguez, ¿verdad? Pero son iguales, cortados con la misma tijera, pero que obedecen a diferentes amos. Bueno, este es una petición más, son 16 años sufriendo sin que nadie, ninguna autoridad haya hecho nada. Y digo que a mí me consta, porque el expresidente Leonel Fernández en el Palacio Nacional le dio instrucciones al jefe de la policía de entonces, al de la dirección de drogas y al del DNI, que resolvieran ese tema antes de salir del gobierno. Se fue Leonel, llegó Danilo, ya Luis lleva 3 años y nadie ha dicho ni ha visto nada. Yo soy de lo que le he dicho al compadre, mientras esos grupos de delincuentes estén en los estamentos de poder, difícilmente se logre que se aclare. Por eso él se queja de la procuradora, que se supone que debe estar al tanto, y le llevó una carta hace 3 años y ni siquiera lo han llamado para pedirle una explicación. Soy de lo que cree y estoy convencido que no hay plazo, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Y el de Guillermito se va a cumplir, como se cumplió el de Orlando Martínez y como se han cumplido otros. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos estaremos hablando de turismo, del aporte que hace el Grupo de Valle al turismo en República Dominicana. Ya volvemos.